Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a ver el Google Nest Mini de segunda generación. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Ahora podemos apreciar bien la caja del Google Nest Mini de segunda generación. Aquí tenemos el dispositivo. En la parte lateral tenemos una breve descripción. Esta es la parte trasera para que veamos cómo quedaría el Google Nest Mini en una casa. Y en este lateral tenemos la palabra clave para activarlo, que es OK Google. Es compatible con YouTube Music, Spotify, el calendario de Google, Google Duo, IKEA Home Smart, Netflix. Aquí tenemos el logotipo de Google. Vamos a destapar. Este es el altavoz que esperaba que viniera protegido con un plástico. Vamos a ver qué hay en la parte inferior de la caja. Levantamos. Estas son las instrucciones en español e italiano, el acuerdo de privacidad y las condiciones de la garantía. Aquí tenemos otra tapita, levantamos y tenemos el cargador. Este es el cargador europeo, por aquí nos dice que es de 14 vatios y por atrás tenemos el logotipo de Google. Este es el otro extremo del cable. Y ahora veremos la longitud del cable. Estiramos y tenemos un cable de 1,60 m. Este es el Google Nest Mini de segunda generación y está recubierto por una malla de tela de color negro antracita. Por la parte inferior tenemos una goma antideslizante de color negro, el logotipo de Google y un orificio para colgarlo en la pared. Vamos a mirar el lateral. Seguimos girando. Aquí está situado el interruptor para silenciar el micrófono del Google Nest Mini. Y aquí tenemos el puerto de alimentación, donde conectaremos esta parte del enchufe. Vamos a conectar nuestro Nest Mini. Aquí tenemos el puerto de conexión y aquí tenemos la clavija. Pues la introducimos. Ya está conectado. Y lo conectamos. Se está iniciando. Hola. Ciao. Para empezar, descarga la aplicación Google Home. Ya yo he configurado el dispositivo y te dejo abajo en la descripción y en los comentarios el enlace para que veas cómo se configura. Suscríbete. Aquí tenemos el Google Nest Mini. Aquí tenemos el botón táctil para bajar el sonido. Y aquí el botón táctil para subir el sonido. Y este es el botón para pausar o continuar con la reproducción de la música. Ok Google, pon música. Te pongo música de YouTube Music. Y, solo para que lo sepas, siempre puedes decir algo como pon el volumen al 3. Ok Google, sube el volumen al máximo. Ok Google, baja el volumen al mínimo. Ok Google, pon el volumen a la mitad. Ok Google, quita la música. Y vemos que ha respondido perfectamente a todas las órdenes. Para seguir reproduciendo nuestra música, pulsamos en el centro. Los tres botones son táctiles, no son físicos. Ok Google, dime el tiempo. En estos momentos en San Bartolomé de Tirajana hace 18 grados con cielos prácticamente despejados. Hoy va a hacer sol. Se prevé una temperatura máxima de 23 y una mínima de 16. Ok Google, dime un chiste. ¿Dónde se resguardan los muñecos de nieve en verano? En la nube.
Ahora vamos a hacer las pruebas de las luces. Ok, Google, enciende estante 1. De acuerdo. Enciendo el dispositivo estante 1. Y vemos que ha encendido el dispositivo estante 1. Ok, Google, apaga estante 1. Claro. Apago el dispositivo estante 1. Y vemos que ha funcionado correctamente. Ok, Google, enciende estante 1 Ground. Vale. Enciendo el dispositivo estante 1 Ground. Ok, Google, apaga estante 1 Ground. Vale. Apago el dispositivo estante 1 Ground. Con el Google Nest Mini podemos hacer esto y mucho más. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.